Bienvenidos al refugio. Esta vez me pongo yo en los mandos, pero seguimos teniendo a una gran compañera como es Marina. ¿Cómo estás, Marina? Pues ando un poco lisiada, Ah, por eso no estoy ahí, pero estoy bien. bueno, Me recuperaré. yo creo que puedo hacer de buen piloto. Yo siempre suelo ser pilota, ¿no? Un pilota sería, ¿no? Copilota, ahora estoy pilotando los mandos. Bien, bueno, dejemos ya la historia. Welcome, refugees, bienvenidos al refugio. Tenemos hoy un invitado muy interesante porque normalmente tenemos invitadas. Siempre solemos traer mujeres, a no ser que ahora nos diga lo contrario. Pero bueno, en principio tiene pinta de ser todo un señor poderoso. Tenemos aquí a Andrés Caramés. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. De momento me identifico como varón. Bien. O sea que en ese sentido no hay problema y nada, muy contento. Genial. ¿Qué tal el viaje? Bien, el viaje. Llevo un par de días por el territorio peninsular, así haciendo entrevistas, participando en programas y tal, muy contento. No me gusta mucho viajar, la gente que me sigue ya lo sabe, pero bueno, te trae cosas muy buenas también, como por ejemplo conoceros hoy. Así que aquí estamos, gracias. Pues te lo agradecemos, de verdad, que a pesar de que no te guste viajar, que estés con nosotros ahora, porque teníamos ganas de traerte. Siempre es mejor. Sí. Pues es verdad que siempre podemos hacer las entrevistas en online y tal, pero yo creo que presencialmente tiene otro rollo, ¿no? De haber la oportunidad es mejor, sí. Sí. Yo creo que sí. Pues me lo dijo ella de traerte a ti. Digo, buah, este tío mola que te cagas, porque he visto... tú eres más fuerte en Instagram, de todas formas, ¿verdad? Tú eres creador de contenido. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, es a lo que me estoy dedicando ahora, tiempo completo. Es verdad que en Instagram me fue mejor que en otros formatos, que en YouTube. En YouTube tengo, digamos, una quinta parte del seguimiento y tal. Hay una pequeña anécdota, la voy a contar, que es que durante todo un año yo estuve subiendo vídeos a YouTube, siendo esa cuenta de YouTube una cuenta oficial de artista. Yo subía música antes, yo soy compositor, estudié carrera de composición, etcétera, y durante un tiempo subía música a YouTube. Entonces tenía un canal con la notita esa típica y tal. Bueno, durante un año mis vídeos eran ofrecidos a gente que llegaba a YouTube para ver música. Entonces las recomendaciones me venían de Coldplay, de Adele y de todo esto. O sea, fue un poco como estar con las manos atadas durante todo un año. No quiero decir que solo por eso haya crecido menos en YouTube, pero sí que fue una cosa un poquito rara. Vamos a ver si este año repuntamos también en YouTube, señor. Que es un formato que es interesante. Pues a mí me parece que el tema de Instagram se te da muy bien, bueno, porque yo creo que hace más virales los vídeos, ¿verdad? Al ser más... Probablemente tiene más viralidad, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te dio por empezar a hacer... no sé, estos vídeos, ser creador de contenido y tal? ¿Por qué empezaste? Sí, a ver, yo básicamente, por no irme muy atrás para contar la historia, llega un momento donde yo dejo mi trabajo de profesor de música y me voy a Reino Unido con mi pareja, ella es británica, y estoy allí trabajando un tiempo, ahorrando un poquito y tal, ahorrando un poco de dinero, quería cambiar de aires, aquí estaba cobrando muy poco, se cobra muy mal como profesor de música aquí, entonces me fui allí a probar durante un tiempo. Estoy allí unos meses, fallece mi padre, me vengo para España para hacerme cargo de un poco de mi familia, mis hermanos, etcétera, de la situación, y ella decide venir a España, ¿no? A vivir. Entonces, en ese ínterin, un poquito de los ahorros que tenía, un poquito de cambio de trabajo y tal, digo, bueno, pues voy a probar esto que lleva mi amigo René, mi mejor amigo, lleva años insistiéndome, que pruebe a subir vídeos, que tengo cosas que contar, que llevo muchos años estudiando estas cosas de filosofía y tal. Digo, voy a probar. Y de hecho, mis primeros 2 o 3 vídeos los subí desde allí, desde Reino Unido. Pues bueno, el primer vídeo vertical que subí a Instagram, ya el primero se viralizó, era un vídeo donde hablaba de las ciudades y cómo las ciudades en cierto modo nos convierten en peores personas, una cosa así un poco polémica y tal, y nada, entre que se viralizase ese primer vídeo, entre que René llevaba tiempo insistiéndome en que probase, etcétera, y que yo tenía bastantes ganas ya no solo de contar cosas, sino de buscar una manera de encontrar un foro donde poder hablar con otras personas, tener nuevos estímulos, etcétera, pues dije, bueno, pues voy a probar esto, voy a tirar un poco de ahorros, comprar un poquito de equipo y tal, y tirar para adelante. Y salió bien, llevo ya 1 añito y medio más o menos, y la verdad es que me ha ido muy bien, y aquí seguimos en la lucha. ¿Te dedicas a ello hoy por hoy? Estoy completamente dedicado a ello. Qué pasada, macho. Sí. Joder, no digo que no es fácil, porque además mi perfil, las cosas de las que hablo tienen un toque, digamos, suficientemente radical como para que algunas marcas les espanten, ¿no? Entonces es difícil conseguir, digamos, patrocinios, colaboraciones, etcétera. Pero bueno, vamos sobreviviendo. No tengo, digamos, grandes esperanzas de hacerme rico, ni mucho menos, pero a mí con que me dé para vivir, comprar mi cantidad mensual de libros y tal, y tener un poquito para comer para mi familia, pues ya está, con eso ya me llega. Estoy muy contento, de hecho, sí. Bueno, que sepas que en este programa somos grandes fans de la música. De hecho, yo soy compositor también. Tuvimos un programa aquí. Un programa de toda la historia del rock. ¿Sabes? Fantástico. Bueno, así que, ya que tú eres músico también y compositor, pues te invito también a que tratemos otro programa con esta temática. Por favor, yo encantado, vamos. Es uno de mis pasiones. Te vamos a hacer viajar otra vez al Tebre.
Sí, pero le va a gustar mucho. Eso sí. Sí, le va a gustar mucho porque, joder, los que tuvimos... Tenemos compañeros Nos buenos. trajimos discos de vinilo y tal, todo esto lleno de discos, bueno, una historia entera desde que nació el rock hasta hoy en día y Qué tal, guapo. hasta la inteligencia artificial también, o sea, hablando un poco del negocio de la música, o sea que eres un buen invitado para eso, si te apetece. Cuando queráis. Si te apetece. Pues, oye, y esta es la pregunta que te quería hacer, porque si tú eras profesor de música, o sea, desde la música, ¿cómo te pones a hablar de estas cosas polémicas de sociedad, de politiqueo, de tal? ¿Por qué? Mira, ya cuando estaba estudiando el primer grado que estudié, que fue el de música, grado en composición, yo tenía un régimen de lecturas de filosofía ya bastante fuerte, o sea, estaba haciendo más o menos las dos cosas a la vez. Un buen amigo mío, Fernando, me dijo, oye, ya que estás estudiando estas cosas, ¿por qué no haces también la carrera de filosofía? Y entonces, en cuanto acabé el primer grado y conseguí mi primer trabajo como profesor en conservatorio, me pude permitir pagar ya la segunda carrera, esta vez a distancia, de filosofía. No la llegué a acabar, esto muy poca gente lo sabe, ¿no? Hice 3 años nada más. No me llevé muy bien con la academia, la manera que tenía un poco de llevar las cosas. De hecho, pasa con frecuencia. Pero en todo caso, pasé 3 años allí dentro y el resto pues lo he ido haciendo por mi cuenta y tal, estando así más o menos siempre en entornos más o menos académicos y esto. Pero siempre me interesaron mucho estas cosas. ¿Qué pasa? Que por la manera en la que estamos hoy en día organizados y las rutinas que tenemos hoy en día, me parece que a mucha gente, al menos, le resulta muy difícil encontrar foros en los cuales hablar de estas cosas, en los cuales debatir un poquito, encontrar gente pues con ideas distintas con las cuales departir, etc. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña... No, esta cosa. Yo dije, pues me lo monto. Yo me pongo en las redes, empiezo a conocer gente y a ver si me va bien. Y efectivamente, uno de los... digamos que tiene cosas malas, ¿no? Esa proyección que te dan las redes sociales, pero una de las cosas buenas es que te permite conocer a gente muy interesante, acceder a foros también muy interesantes y tal, y es una de las razones, por ejemplo, por las que estoy aquí, ¿no? De pues acabar dando charlas, ponencias, conferencias, etcétera, y conocer a gente como vosotros. Entonces, pues por ahí me vino el cambio, básicamente, ¿sí? Joder, macho, qué bien, porque... Yo también empecé en YouTube con el tema de la música y nadie me hacía ni puñetera caso hasta que empecé. Bueno, lo que pasa es que yo tampoco tengo formación filosófica ni nada. Lo que pasa es que, bueno, como ciudadano yo tenía mis quejas y tal y eso fue lo que conectó un poco con el rollo. Sí, es que lo bueno también es que Internet te da la posibilidad de estar todo el rato vendido a tus estímulos más bajos en redes sociales que te dejas llevar y acabas viciado a estar peleándote, o te deja también encontrar gente o crear tus propios espacios donde realmente puedas hacer algo más interesante. Entonces tú has creado también tu propia comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Además es gente, a ver, hay de todo, ¿no? Pero es gente muy, muy especial, con unas creencias muy, muy particulares. Normalmente es gente bastante abierta, curiosamente. Y pues sí, estos ganchos famosos que utilizamos a veces para acceder a la gente y tal, pues hacen que se queden un poquito más, y una vez se han quedado y te escuchan ya más largo entendido, conectan un poco más contigo y te permiten crear esa comunidad, sí, efectivamente, que es una delicia tener una comunidad así porque además se genera una especie como de loop ahí en el cual a través de ellos te empiezan a llegar ya nuevas referencias, nuevas lecturas, noticias, etcétera. Muchas veces casi no tienes que hacer nada, solo leer los correos o los DMs y ya te van mandando noticias, cosas que comentar, etcétera, ¿no? Entonces, nada, contentísimo. Claro. Pues yo quería preguntarte sobre, porque me encantó la charla que diste en el evento de Zen, y quería preguntarte sobre la parte, digamos, más psicológica o filosófica de dar o de compartir o de hacer comunidad, porque muchas veces en entornos más conservadores o liberales parece que la gente está más preocupada del tema de que nadie me quite nada, que nadie me dé el follón, ¿no? Lo típico de don't tread on me, no me molestes, ¿no? Sin embargo, hay como una diferencia entre atomismo e individualismo que me gustaría que expliques un poco, porque la gente hace esa división tan fuerte que yo creo que en realidad está muy mal enfocada. Ya, mira, esto yo lo explico normalmente tirando por la parte de digamos, la disolución y la fragmentación, la desconexión entre personas que se viene dando, desde mi punto de vista, de manera más fuerte desde los años 70. Siempre utilizo el ejemplo de Suecia, porque hay una especie de documento fundacional ahí a principios de los 70, donde el Partido Socialista de Suecia, con el gobierno de entonces, que era de corte socialista, desarrolla una especie de programa de lo que va a ser los pasos que vayan a dar sociológicamente en las siguientes décadas, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que tienen un poco esta aproximación de lo que decía Churchill de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, como que el gobierno, el Estado te acompañará de la cuna a la tumba. Claro,
cuando tú al naces en un hospital público, público quiere decir propiedad, pero del Estado, ¿no? Que es una cosa distinta. Vale, tú naces en un hospital público, luego vas a una guardería pública, luego vas a un colegio público, instituto público, luego quizás eres funcionario, trabajas para el gobierno y al final vas a una residencia de ancianos, un geriátrico, también público, etcétera. Una cosa que ocurre es que en ninguno de esos estadios, esa persona, ese ser humano, tiene que, digamos, considerar que debe llevarse bien con sus padres o con sus hijos, etcétera, ¿no? Es decir, generar una serie de incentivos para que la gente piense, yo no necesito necesariamente llevarme bien con mis hijos porque cuando yo sea anciano no me tienen por qué cuidar ellos, seguramente el Estado me provea de una residencia, etcétera, ¿no? Y lo mismo al revés. Entonces, a veces un hijo, por ejemplo, te puede caer mal. Que alguien sea tu hijo o tu hermano no quiere decir que te caiga necesariamente bien. A veces hay choques, etc. Pero una cosa que suaviza normalmente es generar pequeñas interdependencias comunitarias con tus vecinos. Entonces, bueno, no me cae muy bien el vecino, pero mira, si me pasa algo algún día, necesito algo, me convendrá llevarme más o menos bien con él. Vamos a suavizar un poco las formas, tener buena educación, etc., ¿no? Yo creo que eso genera más unión que desunión. Entonces, en ese intento por proveer esas cosas durante toda la trayectoria vital de esas personas, yo creo que eso lo que hace es atomizar a la gente. Porque bajo la retórica de que desaparezca la dependencia, es decir, que la mujer no dependa del marido, ni el marido dependa de la mujer, que los hijos no dependan de los padres, ni los padres de los hijos, que nadie dependa de nadie, ¿no? Eso suena muy bien en principio, pero ¿cuál es el problema? Cuando nadie depende de nadie, cuando no hay esa interdependencia, cuando ya todo está disuelto y todos son átomos, ¿qué tiene toda esa gente en común? El Estado. Al poder, claro, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, eso es al final lo que los vincula. Por tanto, paradójicamente, algo que parece como social y tal, realmente es algo muy divisivo y me parece a mí el sumum del individualismo. Y por eso comentan pues, que en Suecia la mitad de las personas, aparte de la mitad de los adultos, viven solos en un piso. Sí. 1 de cada 4 personas muere sola. Y se enteran los vecinos por las larvas, por moscas, por el olor. Eso es gravísimo, ¿no? Y vemos noticias de vez en cuando, todavía con cuentagotas, de este hombre en Valencia, ¿no? Que encontraron 15 años llevaba ahí el hombre en el sofá y tal. ¿Qué está pasando? Habrá casos donde efectivamente, pues a lo mejor es una mala persona, hizo daño a su familia. Puede pasar, claro que sí, no es una totalidad, ¿no? Pero si vemos que hay una especie como de patrón y que cada vez más ocurre más eso, que estamos más desconectados, hay que ver por qué es, ¿no? Y a mí no me parece mal la cuestión esta de la interdependencia, de verdaderamente tener vínculos con tu familia, etcétera, porque además es cierto que dependemos de otros siempre, pero para todo, porque yo no sé hacer tazas, ni sé hacer este micro, ni sé cultivar, ni sé hacer plátanos, ni nada de esto, ¿no? Entonces esa independencia lo permea todo y a veces que nos olvidemos de eso y que parezca que todo viene de fuera, nos vuelve más irresponsables, más individualistas, etcétera. ¿Sí? Exactamente. Es que la noción de libertad a veces la gente la tiene como de una forma muy superficial, ¿no? Libertad es hacer lo que quiera en todo momento y ni siquiera se han cuestionado por qué quiero hacer esto, ¿no? O sea, ni siquiera se conocen a ellos mismos para saber qué es lo que realmente quieren. Y se dejan llevar por tendencias, se dejan llevar por modas. Instintos. Sí. Entonces, al final, yo creo que la libertad es un proceso incluso de autoconocimiento. Y uno se conoce también en la relación con el otro, porque tú no vas a saber cosas de ti si no tienes a otra persona que a lo mejor te vaya a hacer también de espejo, ¿no? Uh-huh. Y al final, si tú no eres responsable de ti ni de los demás, ¿qué clase de libertad esperas tener? Sí. O sea, me quedo pendiente, además, responderte a la parte esa de lo de dar, que decías, ¿no? Sí. Yo mencionaba a algunos autores que además no son nada sospechosos de ser ni conservadores, ni siquiera tener un corte, digamos, liberal, económico, ni nada de esto, pero que tenían algunas propuestas interesantes que se pueden leer en distintas claves, ¿no? Mencionaba en la charla, por ejemplo, a Erich Fromm, la cuestión esta de la potencia de dar, ¿no? Es muy interesante eso porque cuando uno piensa en estas cosas de las que hablo yo tanto, de la sustracción, del poder coercitivo, digamos, de la extracción de rentas por parte de los estados, etcétera, una cosa que ocurre es que, como yo lo suelo decir, es que al quitarte rentas, al extraerte rentas, no solo te quitan la pasta, que también, ¿no? Tengo que pagar el IRPF ahora, el IVA, que me quede. No solo es que te quiten la pasta, también te quitan aquello que podrías haber hecho con esa pasta. Es decir, te quitan una parte sustancial de tu capacidad de ejercer la virtud, en cierto modo. Es decir, de ayudar tú, personalmente tú. Yo creo que la ayuda solo es ayuda y la virtud solo es virtud cuando es voluntaria. Si a ti se te extrae algo por la fuerza y luego se ayuda en tu nombre con esa pasta, no eres tú el que está ayudando. A ti te han vendido una especie como de externalización, una especie de como externalización de la ayuda, ¿no? Te quito esto por la fuerza y luego nosotros ayudamos socialmente, asistimos a la gente, para que tú teóricamente te sientas bien como si lo has hecho, pero realmente nadie te atribuye a ti eso. Y no te puedes poner esa pequeña medallita, entre comillas. Y no es que todo sea de medallas, pero lo que sí te fastidia es que luego sean ellos los que se pongan la medalla de que han ayudado, además de una manera mucho más eficiente
y con un chantaje emocional muy grande, ¿no? Entonces, ya digo, la virtud para mí tiene que ser voluntaria. Esa ayuda tiene que ser de esa manera. Y lo de la potencia de dar, básicamente, viene a ser que tú le estás quitando a la gente la capacidad de ser ellos quienes decidan a quién, de qué manera, para qué ayudar en su comunidad, en su familia, sus amigos, etc. Entonces, hay una cosa que afirma y reafirma a las personas, que es la capacidad que tienen de dar. Pocas cosas sientan mejor que ayudar a alguien, ayudar a lo típico, ¿no? El señor a cruzar, a subir la compra a casa. Bueno, puede parecer unas cosas casi como medio para sentirte tú bien, sí, pero la realidad es que tú estás haciéndole bien a otra persona. Entonces, quitarle a la gente esa capacidad de dar, o al menos un tanto por ciento de su capacidad de ayudar a otras personas, a mí me parece que es negativo. Y ya no solo eso, la gente dice, bueno, pero había mucha gente que no daría. Digo, ya, pero eso no justifica que tú, a la gente que sí lo fuese a hacer, le vayas a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es un poco el planteamiento de la alegría de dar, ¿no? Claro, es que también esto tiene que ver con el tema del sentido. La gente ahora mismo piensa que el éxito o llegar a algo en la vida significa acumular mucho, trabajar mucho y ser como eso, un robot que no para y no para de acumular y puede enseñar pues que tiene un coche, que tiene un tal, que tiene... Sin embargo, el tema de tener responsabilidad con ciertas personas cercanas, de conocer al otro, de ayudar, de aportar, de sentirte útil, porque yo creo que más que sentirte que eres un robot que no para de trabajar, es sentirte útil o sentirte con un propósito para la comunidad, para los demás. Y eso, lo de ayudar, es parte de eso. Sí. Igual que te ayuden a ti, porque cuando tú necesitas ayuda, si no te relacionas con nadie, al final dices, bueno, pues ya me dará una ayuda social el Estado. Uh-huh. Dices, no tengo un vecino, no conozco a mi vecino, mi familia, no voy a visitar nunca a mi familia. Entonces, al final es como, estamos cada vez más solos, nos sentimos más vacíos, trabajamos más para acumular y no nos sentimos a gusto, y pensar en ayudar se nos hace muy pesado porque ya ayudará al gobierno. Totalmente. Sí. O sea, que digamos que el gobierno lo que hace, o el Estado lo que hace es estirparte la capacidad de ayudar y decir, yo lo hago por ti, ¿no? Sí. Pero, ¿tú crees que las personas aceptan eso y se sienten bien haciéndolo? O sea, dejarse amputar la capacidad de ayudar y decir, bueno, ya ayudará a él. Sí. ¿Le hace sentir bien eso a las personas? Yo creo que la mayor parte de las veces ni siquiera se ha considerado eso, ni siquiera le han dado una vuelta. O sea, hay mucha gente que, todos nosotros, nacemos en un entorno donde esa cosa ni siquiera se llega a plantear muchas veces. O sea, yo creo que sí, básicamente ya nacemos dando por hecho que eso va a ser así. Siendo así, dicen, bueno, puedo más o menos dormir tranquilo porque ya hay alguien que se encarga de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, la responsabilidad pasa lo mismo con la represión interna y externa. Si queréis luego hablamos de eso. Uh-huh. Desde mi punto de vista también se produce una especie de atrofia. Yo creo que se atrofia eso. Es decir, cuando se externaliza esa ayuda, tal y como decíamos, una cosa que ocurre es que tú pierdes, digamos, el músculo de pensar en cómo ayudar o si debo ayudar o no. O sea, esta cosa de ver a una persona tirada en el suelo, y como se ve a veces, yo cuando vengo aquí a Madrid se ve mucho de ver a gente tirada en la calle y tal, y esto de pasar como casi por encima, ¿no? Como para no pisarlos, sin preocuparse en absoluto de cuáles son los modos de vida de esa persona, qué le ha ocurrido, cuál es la situación familiar, etc. No quiere decir que todo el mundo tuviese que hacer eso todo el tiempo, pero sí que me parece bastante anormal que haya una persona ahí tirada. Yo cuando hablo de esta dialéctica un poco de ciudad no rural o ciudad, poblaciones más pequeñas, esta especie de caso contra las grandes ciudades que tengo yo, sobre el cual estoy escribiendo ahora, cuando hablo de eso, de lo que hablo es de que hay entornos donde esta especie de dependencia de funciones que hace una especie de ente superior no es tal, como por ejemplo en entornos rurales, donde no hay tanta prevalencia, digamos, estatal y pública. Una persona tirada en la calle es inconcebible, por varias razones. Para empezar, automáticamente los vecinos dirían, ¿quién es ese señor? ¿Qué le pasó? ¿Se ha caído? ¿Qué hace ahí? Tal, es impensable, ¿no? O sea, la propia creación de determinados espacios como públicos y neutros genera las precondiciones, de mi punto de vista, para que haya gente en esa situación. Pero segundo, porque la gente tiene está más acostumbrada, digamos, a resolver ellos los problemas. Y, oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, al vecino ha tenido este problema. Oye, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Qué ha pasado aquí? Tal. Yo creo que hay millones y millones de personas en nuestros entornos, en Occidente, y sobre todo en el ámbito urbano de las metrópolis, que está tan acostumbrada a delegarlo todo en otras personas que se le ha atrofiado su capacidad de pensar, oye, que también depende en parte de mí, que si le pasa algo al vecino, ir yo. El otro día, después de la charla, me comentaba una señora que trabaja en la policía recibiendo llamadas, ¿no?, de asistencia y tal. Y me comentaba que, bueno, me decía que estaba de acuerdo con muchas de las tesis que yo sostenía, y me decía que ella había tenido varios casos donde la gente llamaba, oye, que tenemos aquí un choque, un encuentro entre dos coches y tal, un alcance, como dicen, y queremos hacer parte, no tenemos boli, a ver si podéis mandar una patrulla para tener un boli.
vas a un bar y pides un boli, ¿no? Aquí hay otro coche, tiene esta cosa como de rápidamente, llame a la policía que me traiga una Coca-Cola. Es que ya es una cosa un poco, ¿no? Extraña. Me decía también, oye, que el vecino tiene, que se ha dejado el grifo abierto, o lo que sé, que me está filtrando agua hacia abajo y tal, a ver si podéis mandar un par de gente, una pareja de policías y tal. Pero, ¿y qué le ha dicho el vecino? ¿Cómo que me ha dicho? Sí, ¿qué le ha dicho el vecino cuando ha ido a hablar con él? Ah, no he ido a hablar con él ni nada. O sea, antes de subir al vecino a decir, oye, tío, cierra tal, o llamarlo, llamar a la puerta, lo que sea, lo primero es llamar, ya que venga otro y lo haga, ¿no? Exacto. Es esa atrofia de la responsabilidad individual que me parece que son vasos comunicantes. O sea, cuanto más se da, menos se demanda y se produce una especie de atrofia. Exactamente. Qué interesante, porque además es que eso hace que se fomente más la queja y menos la acción. Eso ¿no? es. Claro. Sí. De hecho, es curioso porque dentro de lo que es la suministración, digamos, del suministro de bienes públicos, servicios públicos, etcétera, una cosa que ocurre muy interesante es que cuando eso ya funciona de esa manera, el modo de que las cosas funcionen mejor normalmente, la gente asume que es la queja. Es decir, este hospital funciona mal, ¿no? O hay listas de espera muy grandes, o está todo sucio, o no somos suficientemente eficientes. ¿Cuál es la manera de conseguir más presupuesto? Pancartas, protestar, ir delante a tal sitio a quejarse y a gritar, etc. Una cosa que a mí me ocurre es que yo no puedo evitar ver esas cosas como un niño pidiendo cosas, ¿no? Oye, quiero más dinero, niño ¿no? con su papá. Oye, que no funciona esto, quiero más. Oye, es como tienes que ir a alguien, una instancia superior, están allí ellos, ¿no? Con sus mesas y sus cosas y tal. Por favor, dame más, por favor, que no funciona bien. Claro, pero es una cosa perversa, porque si ese mismo hospital fuese gestionado por personas que son dueñas de ese hospital, me da igual que sea una empresa o una familia, o puede haber múltiples propietarios o lo que sea, pero si los derechos de propiedad están claros, ¿qué ocurre? Que si ese hospital o el director o la directora de ese hospital no es suficientemente eficiente, tiene demasiados gastos o no utiliza bien los materiales o no coordina bien las cosas de tal manera que es un hospital que no es eficiente, lo que va a ocurrir es que ellos, asumiendo esas pérdidas, dirán, aquí hay algo que falla. ¿Qué es lo que ocurre con el otro sistema? Que cuanto peor, mejor. O sea, cuanto peor funciona un hospital, más es que nos falta presupuesto, hay que aumentar el presupuesto, hace falta más pasta. Lo mismo con la policía, ¿no? Oye, no hemos sido capaces de mantener el orden en esta zona, no sé qué. Es que falta gente, que necesitamos más recursos para que haya más... Entonces, cuanto peor, mejor, en el fondo. Y eso es un incentivo perverso porque cuando el dinero te viene como llovido de arriba, entre comillas, tú no te has de hacer responsable y eso se puede extrapolar a todo prácticamente. Claro. Y si, por ejemplo, esta gente que va con pancartas se queja por lo que sea que se quiera quejar, de repente consigue lo que quiere por quejarse, ¿no es la manera correcta de hacerlo? Me refiero... Porque yo me acuerdo de un caso que había una niña, ¿no? Una niña en una tienda de chuches, ¿vale? Tienda de chuches, y la niña robó un chupachus o un caramelo, lo que fuera, ¿no? Y le pillaron. El dueño de la tienda le pilló a la niña. Devuelven el chupachus y ella se puso a llorar. La niña pequeña se puso a llorar. No puedo porque no sé qué. Claro. El escándalo que estaba montando la niña hasta que al final que le dijo el dueño de la tienda, venga, vale, quédatelo. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. A través de un chantaje. Es un refuerzo positivo terrible. O sea, lo ha conseguido. Al fin y al cabo lo ha conseguido. Sí. No, ha gritado, sí, habrá hecho lo que tú quieras, pero voluntariamente el dueño de la tienda le ha dicho, toma el chupachus, ¿sabes? Sí. Y no se premia a los peores al final, ¿no? Además, en el entorno ese de la gente que va con pancartas y que protesta y que grita y que alza la voz, etcétera, ellos mismos lo reconocen, que dicen, hay que ejercer presión, hay que hacer lobby, en el fondo, hay que hacer más tal. El problema de eso es que cuando las cosas funcionan por presión, a ver quién grita más o qué grupo grita más, me parece que es una dinámica bastante peligrosa, a ver quién ejerce más fuerza, más presión, quién se moviliza más en contra de tal. Me parece peligroso, pero luego ocurre otra cosa, que es que hay una asunción detrás de todo esto en la que no se piensa, que es que toda esa gente que cree que las cosas se consiguen quejándose y protestando, asumen que hay una especie de entidad intocable a la cual hay que ir a pedirle cosas. Oye, hazme a mi caso que somos más. Oye, hazme... Eso es totalmente inaceptable. Se supone que somos adultos, ¿no? Y que no tiene que haber como esa especie como de diferencia. Entonces, asumir que hay una cosa como inamovible, una especie de Dios en el fondo, y la gente tiene que ir a pedirle cosas y a quejarse. Y cuanto más te quejes, cuanto más ruido hagas, o cuanto más contenedores quemes, etcétera, más cosas puedes conseguir. Entonces, ¿qué estás premiando? Estás incentivando la pataleta permanente. Y así no es como se consiguen las cosas. Y luego se convierte en cómplices del poder, porque terminan recibiendo subvenciones o chiringuitos o proyectos. Eso me parecería. Entonces se hace como una complicidad en la que los llorones prefieren tener a
a alguien que les esté dando el dinero, pero a costa de todos los demás, Eso es. de los que no se quejan. De hecho, para ver quién se queja más y quién es capaz de ejercer más presión, una cosa muy interesante es ver los presupuestos generales, normalmente, y ver a quién se le ha concedido más pasta. Sí. Y cuando uno va mirando y dice, bueno, los que son capaces de ejercer más presión, normalmente son los que más pasta se llevan. El ministerio de no sé qué, también si hay una amenaza a lo mejor militar, quizás, de o ciertos sectores sociológicos que nuevas corrientes que puedan llegar, etcétera. Y uno va viendo ecologismo, vas viendo cómo van consiguiendo pasta a base de quejarse y dices, es así como queremos conseguir las cosas realmente, a base de la queja y de llorar y tal. Se convierten en disidencia controlada. Totalmente. Totalmente. Controladísima, además. Claro. Controlada con el peque. Eso es. Pues mira, podemos hablar de eso, de las distintas formas de control, ¿no? Que decíamos, la interiorización del control o cuando nos están controlando directamente desde fuera. Mira, hay un temazo, lo explica bastante bien Norbert Elias en el libro El proceso de civilización. Él habla, es un libro muy interesante, habla de los orígenes de cómo la gente antes comía con las manos y luego empezaron a comer con tenedores, los distintos modos, protocolos y tal, y cómo ese proceso civilizatorio se fue dando, ¿no? Algo veces en sectores aristocráticos, que era un poco la tesis de Nietzsche también, ¿no? De la moral de los nobles, etc. Pero bueno, va hablando un poquito de cómo evoluciona eso. Pero una cosa muy, muy interesante que comenta es que, según él, hay una especie como de correlación o una especie de vasos comunicantes, una vez más, entre lo que llamaríamos la represión interna y la represión externa. La represión interna sería un poco lo que Freud llamaría el superego, ¿no? Toda esa configuración, digamos, moral, los valores, la moral, la vergüenza, etc. La reputación, una institución que a mí me parece fundamental, que debería regir muchas más cosas de lo que hoy en día. La reputación es una cosa muy buena y muy maleable, además, muy interesante. Eso sería la represión interna, ¿no? Tú mismo reprimiéndote a ti mismo. Y la represión externa sería la policía, la porra, las leyes, el juez, meterte en la cárcel, multa, te quito la pasta del banco. Represión externa, ¿no? Que te pegue papá la colleja. Bueno, pues al parecer son vasos comunicantes en dos sentidos. Primero, que aquellas sociedades en las cuales la represión interna, esas normas morales, esas cosas imperan más, es decir, que la gente es, digamos, más educada, tiene más valores y responde más, digamos, a su propia represión, sus normas comunitarias, su moral, buenos días, dar la mano, no robar, no mentir, etcétera. Menos represión externa demandan. Es decir, claro, para una persona muy responsable, que trata bien a su familia, que cuida bien a sus hijos, que tiene sus cosas más, que nunca roba, que no miente, que es una persona educada y todo esto, va a ser raro que esa persona acepte mucha represión externa, que le digan desde fuera lo que tiene que hacer, cómo tiene que cuidar a sus hijos, qué tiene que hacer con su pasta, etc. No, perdona, yo ya estoy haciendo las cosas bien, yo sé más o menos lo que tengo que hacer, con mis fallos, etc., pero soy una persona responsable, a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer con mi familia, con mi vida, ni con mi pasta. Entonces, digamos que demanda menos eso y también es capaz de soportar menos eso, es decir, le molestará más. Pero ocurre al contrario también. Hablábamos antes de la atrofia. Es decir, cuanta mayor represión externa exista, cuanto más las cosas te las tenga que decir papá, Estado, más te regulen cómo tienes que criar a tus hijos, lo que tienes que hacer en tu casa, con quién te acuestas o te dejas de acostar, todas estas cosas, cuanto más se hace eso desde fuera, más se atrofia esa especie de represión externa, de tal manera que afecta a la moral de la gente. La gente es un poco, bueno, voy a tirar las cosas al suelo porque al final pasará alguien que lo vaya a limpiar. Bueno, a veces incluso se jactan de ello. Exactamente. Dice, yo tiro las cosas al suelo para dar trabajo a la gente. Para dar trabajo, sí. Es un poco como lo de las tiendas, de esto que me decía una amiga que trabajaba en una tienda de estas, así de ropa, fast fashion y tal, decía, a veces agradezco que la gente mueva las camisetas y tal, si no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces me decía, venga a la tienda y mueve las camisetas un poco para darme cosas que hacer. A mí cuando ocurren ese tipo de cosas, cuando tú tienes que ensuciar para dar trabajo, hay algún tipo de distorsión en la parte económica en algún sitio, que alguien se lo está llevando crudo, no es normal que va a ocurrir así. Exacto. Entonces sí, es muy interesante esa especie de correlación que hay entre la represión interna y externa. Yo soy de la tesis de que cuanta más represión, la represión debe ser lo más interna posible, es decir, lo que debe imperar es la moral, digamos, la ética, los valores, la buena educación, etcétera, de tal manera que no solo soportemos menos esa represión externa, sino que, digamos, que no haga falta, ¿no? Y que la propia gente sea capaz de ver que no hace falta. Hay entornos, perdón, sigo un poquito, hay entornos que conozco bastante bien de algunas zonas de Inglaterra, suficientemente lejos de Londres como para que el efecto digamos, de la metrópolis no hubiese sido tan grande, donde hay zonas donde no hay policía. O sea, la policía está a bastantes kilómetros en una ciudad ya un poquito más grande y tal. Hay sectores donde no hay policía. Pero es que no hace falta, es que no ocurre nada. La gente es tan educada, respeta tanto la propiedad. Y si hay un problema, algunos adolescentes que se han cogido una cogorza y están peleándose, pues va el padre de uno de ellos o lo que sea y se solucionan así las cosas. La mayor parte de las cosas se soluciona la gente. Como digo yo siempre, la policía que cumple algunas funciones, la policía llega tarde prácticamente siempre. La policía no está normalmente para solucionar el problema. Normalmente acaba investigándolo, mira las pruebas, si fue un crimen muy grave, lógicamente hay que mandar a alguien a investigar. Por supuesto no estoy en contra de eso. Pero la mayor parte de la gente, de las cosas, el orden lo mantiene la gente.
Es la gente la que mantiene el orden. Eres tú el first responder, ¿no? Eres el primero que va cuando hay un problema, el vecino que ayuda, oye, escuché un grito, vas y... Normal, es la gente la que mantiene el orden la mayor parte de las veces. Y a ti ni siquiera hace falta. Claro, cuando se respetan los derechos de propiedad, la gente tiene buena educación, modales, etcétera, casi nunca pasa nada. Se deja la puerta abierta. Sí, o te dejan el paquete ahí fuera y no pasa nada. Es que es como debería ser. Es que eso pasaba aquí en España también. Sí. Bueno, en Cartagena, donde yo soy, hace muchos años, la gente contaba eso, que dejaba la puerta abierta. Claro. Y entre ellos sí, se organizaban. Bueno, esto tan bonito que hacían las mujeres mayores, ¿no? De sentarse a la fresca, ¿no? Sí. Sentarse a la fresca. Que lo querían prohibir. ¿Y lo quieren prohibir? Sí, ahí en el sur yo lo vi, ¿no? Lo quieren prohibir. No, es que solo se le ocurre a ellos sentarse ahí al fresco y hablar de cosas. Sí. Y confabular, ¿no? En vez de estar en Twitter quejándose, Exacto. están aquí charlando. Mujeres mayores. Sí. Solo a eso se les ocurre. Qué Hay una diferencia muy importante también entre lo que llamamos autorrepresión, ¿no? O estábamos hablando, que siempre cuando se habla de represión es como parece que es algo malo, o el control, o la jerarquía, o el orden. Pero luego está la autocensura. Joder, iba a decir justo eso ahora. La verdad, que es muy distinto porque la autorrepresión sería un poco más bien el control de uno mismo, ¿no? O sea, yo me sé dominar, soy responsable, me sé controlar y sé vivir en sociedad y en libertad y comunicarme con otros. La autocensura sería como no creo realmente en estas normas que me están contando, pero si hablo me voy a poner a todo el mundo en contra, ¿no? Total. De hecho, yo creo, o sea, hay que tener cuidado ahí con a qué llamamos autocensura. O sea, porque en la otra parte, a mí la parte más interesante de eso me parece que la represión, que sí le damos normalmente una connotación negativa, que no nos gusta que nos repriman desde fuera, que nos digan un poco lo que hacer, si es autoinducida, es un despliegue de libertad, en el fondo. Eres tú el que se pone los límites, ¿no? Entonces eso te proporciona cotas de libertad, te proporciona autonomía. Soy yo el que me limito para no hacer Eso de libertad es hacer lo que quieres, no. Libertad es hacer lo que debes, ¿no? Se podría decir, ¿no? En ese, digamos, de orden deontológico kantiano, ¿no? Es hacer lo que debes, esa es la libertad. Vale. En el tema de la censura, aquello que llamamos autocensura muchas veces, bueno, no digo esto, me autocensuro. Realmente no es autocensura, es censura, porque sabes que si no te autocensurases, te caería una funada criminal o lo que sea. Sí. Entonces, esa autocensura realmente, bueno, sí, eres tú el que no lo está diciendo, pero no lo está diciendo porque te han amenazado con una serie de consecuencias, ¿no? Entonces hay que ver si realmente es autocensura o si sencillamente es una especie de censura diferida. Vale, en cierto modo. Sí, porque hemos visto además recientemente el caso de Charlie Kirk, horroroso. Joder. Porque, claro, es que hay mucha gente que todavía dice, no, si aquí todo el mundo puede decir lo que sea. Si aquí, si no estás a favor de, digamos, los relatos más dominantes, no pasa nada, puedes hablar. Sí, siempre te estás quejando, pero puedes hablar. Y dices, sí, hasta que te pegan un tiro, hasta que te echan del trabajo, hasta que tus amigos dejan de hablarte. Sí. Entonces, a mí me gustaría hablar de eso también, de la importancia de la libertad de expresión, porque como una sociedad madura y de personas adultas deberíamos ser capaces de intercambiar ideas sin ningún tipo de problema. Es muy grave lo que dice ella, porque al fin y al cabo, eso que dices, que sí existen cotas de libertad cuando tú te autocensuras, pero esa autocensura, si viene por miedo a que, bueno, a una funada, pero si es por miedo a que te peguen un tiro, hay mucha gente que dirá, no podemos decir ciertas cosas porque me pueden pegar un tiro. Claro. Y entonces ahí sí que se elimina la libertad de expresión, acaba borrándose del mapa. No sé, o sea, tú eliges no hacerlo para salvar la vida, ¿vale? Claro. Pero al fin y al cabo no puedes decir exactamente lo que sientes o lo que tienes en la cabeza por ese miedo, no sé. Ahí, en el fondo hay una amenaza, o sea, por ejemplo... una paradoja ahí interesante. Es que yo creo que realmente no es tan paradójico. Cuando en los entornos libertarios, por ejemplo, se habla del NAP, del principio de una agresión, normalmente se habla del despliegue de violencia o la amenaza de violencia. Entonces, la amenaza, claro, es muy difícil, casi imposible, la mayor parte de las veces, discernir si el que te amenaza lo va a cumplir o no. Entonces, por eso, muchas veces son tan inaceptables las agresiones como las amenazas de agresión. Oye, que te voy a pegar un tiro. Bueno, en principio te voy a hacer caso, no vaya a ser que me pegues un tiro. Entonces tú actúas normalmente como si te lo fuese a pegar. Es normal, ¿no? Entonces, esa amenaza, en ningún caso podemos decir que hay libertad de expresión. No, tú has decidido no decirlo, ya porque hay la posibilidad de que me disparéis. Oye, es que no es censura, me estáis censurando en el fondo porque estáis induciendo miedo para expresar ciertas ideas. Eso es. Exacto. Y más cuando estás viendo que a una persona le disparan y otras muchas se ponen a celebrarlo. Eso fue escandaloso. A ver, yo es que me parece tan increíble porque, claro, cuando hemos visto actos, digamos, de terrorismo que siempre se condenan, pero esta vez era como, no pasa nada porque se lo merece, ¿no? Va provocando al simplemente debatir con la gente. Pero es que salían las imágenes que nada más pegarle el tiro,
uno lo celebró. Sí. Es verdad. Nada más hacerlo. Que se vuelve la mano. Que dijo, como, wow. Sí. Pero, tío, nada más pegarle el tiro. No sé, se me pone la gallina, tío, de pensarlo. Es que, ¿cómo podemos llegar a esos niveles, ¿no? De sectarismo, ¿no? Sí. No sé qué clase de... Pues como decías, cuando nos quitan la responsabilidad a nosotros mismos y nos convertimos en niños pequeños, pero el niño pequeño no es que sea irresponsable, es que al final termina, cuando es un adulto en vez de un niño, termina siendo malo. Es que además, claro, es que muchos niños además tienen muchos puntos de dictador y de tirano, ¿sabes? Sí. Hay muchos niños que si tú le consientes todo lo que están haciendo, claro, se convierten en un tirano, porque si no haces lo que yo te digo, yo qué sé, rompo la silla, rompo los juguetes, me grito, me porto mal, ¿sabes? Y eso es una tiranía, al fin y al cabo, ¿no? Esa crueldad que vemos a veces en los niños, yo creo que es una crueldad, pero que viene como del desconocimiento, digamos. Esa típica duda, ¿no? De la, digamos, ignorancia o maldad, que a veces está en la línea un poco desdibujada, ¿no? En los niños muchas veces ves esa especie de crueldad, pero muchas veces porque no son capaces de pensar más allá y ver las consecuencias que tiene eso, el efecto moral que eso puede tener, etcétera, y ese desconocimiento. Entonces, esa infantilización de la gente, yo creo que es un poco lo que les lleva a eso. Se han cargado a uno de los que... Pues mira, ni siquiera me... tienes que reflexionar un poquito sobre esto. Es muy grave lo que estás haciendo. Y el hecho de que te siente más o menos bien ver a una persona le vuelan el cuello por la razón que sea, luego hay muchas, ya sabes, ¿cómo se dice? Conspiraciones y todo esto. Pero sea como fuere, alegrarte de la muerte violenta de una persona por un disparo y tal, alguien que a priori no ha ejercido violencia sobre nadie, ni ha hecho nada de malo de manera directa, sino solo de manera retórica y expresiva, es gravísimo. O sea, esas reacciones que se veían ahí me ponían la piel de gallina, de verdad. Muy grave reaccionar de esa manera. Sentirse de esa manera por la muerte de alguien es preocupante. Es preocupante y ya no solo las reacciones, sino hay gente, yo llegué a ver gente que se tatuaba la cara de este hombre con la sangre y todo. Pero la gente es imbécil. Muñecos, hicieron muñecos de él con la sangre y todo. Hicieron camisetas. Vi tatuajes. O sea, fijaos el nivel Qué heavy. De sectarismo al que estamos, bueno, en Estados Unidos de momento. Aquí en España parece que la cosa está flojeando un poco. Bueno, espera, porque en España yo recuerdo en plena pandemia, que se supone que no se podía salir, no se podía hacer nada y tal, y de repente hicieron aquí en la Puerta de Alcalá, hicieron un homenaje a todas las víctimas las que llevaban por aquel entonces, las víctimas que llevaran, y salió uno a pintar sobre ese homenaje Black Lives Matter. Porque había ocurrido lo de George Floyd, ¿no? ¿Se llama? Sí. George Floyd. Había ocurrido eso y salió y puso Black Lives Matter en el homenaje a las víctimas de la pandemia españoles, ¿sabes? De aquí. Interesante, ¿no? Ese solapamiento de señalar la virtud, ¿no? De, oye, tengo que señalar la virtud de estas víctimas. Sí. No, ahora lo primero es Black Lives Matter. Llegar a otro por encima a poner una bandera de Palestina. Sí. Así es. Es una especie como de espacio público en el cual digamos, utilizamos como herramienta para señalar nuestra virtud, lo buenos que somos. Claro. Como mola que nos llevan solapando. Exacto. Porque no hacemos nada, pero lo señalamos, que es lo curioso, ¿no? Es sustituir el hacer por el decir. Exacto. Ahí está. Decir y además mostrarlo. Es como necesito que veáis que estoy siendo una persona virtuosa, aunque he delegado toda mi responsabilidad en el gobierno de hacer cualquier cosa. Y por eso luego le estoy pidiendo al gobierno, oye, no, ahora lo de Palestina, ahora lo de tal, ahora lo de cual. Y yo solamente grito. Y ellos son los que tienen que hacerlo con el dinero de los demás, porque además yo probablemente viva en casa de mis padres, no he ganado nada en la vida. A mí me preocupa esta infantilización tan heavy que está habiendo de nuestra sociedad. Era muy curioso, porque claro, lo que se había elegido para hacer ese homenaje a las víctimas de la pandemia era la Puerta de Alcalá. Que digamos que es un símbolo ¿no? Interesante, importante. Pero lo que ellos habían elegido para hacer, digamos, su homenaje a Black Lives Matter era el homenaje es lo que decías tú, ¿no? De ir solopando homenaje por homenaje por homenaje por homenaje. Tío, es que eso me sentó fatal, tío. Sí, vamos viendo que ahora mismo las personas más activistas van como cambiando el objetivo. O sea, no sé nada, por ejemplo, del tema de Palestina y de repente ahora cambio a, yo qué sé, el Sáhara, o ahora son las mujeres, o ahora son... Yeah. Es como si hubiese el propio negocio, ¿no? Del fingir que ayudas, ¿no? Y hay mucha gente que se siente muy incómoda ahí porque, claro, ya no tiene que hacer. Pero en realidad todo el mundo lo da por bueno. Porque las grandes empresas lo dan por bueno también. De hecho, lo utilizan. O sea, Coca-Cola, McDonald's, no sé qué, bla, bla, bla. Todo muy gay, todo tal, en el mes del orgullo, todo lo que haga falta. Nosotros somos súper inclusivos, súper woke, pero claro, cuando el mundial es en Qatar...
Que ahí sí quizás tendría cierto sentido, que ellos hiciesen un poquito de su parte, ¿no? Para quizás señalar que allí no da. Al revés, o sea, el patrocinador es Coca-Cola, el patrocinador es Apple, el patrocinador es no sé qué. ¿Y dónde está el buque? En mi casa. Claro, No puedo cuando ponerlo. puede haber consecuencias, Claro. ahí nadie hace nada. Nadie hace nada. Como el tema de la flotilla, ¿no? Que sabían que no iban a llegar, sabían que no les iban a dejar pasar, gastaron todo el dinero y al final no sirvió para nada. Realmente habrá gente que sí que está ayudando, pero no nos estamos ni enterando, ¿no? Claro. Porque no están por ahí diciendo... Claro. Como todos los que fueron a ayudar en la Dana de Valencia, ellos no van diciendo por ahí, mira, yo ayudé, ¿a qué molo? No lo van diciendo. Ellos vieron eso y fueron, ¿te acuerdas cuando estuvimos? Sí. La gente iba con la cara hasta el suelo. Les ofrecíamos agua a la gente que... Oye, ¿sabéis dónde podemos dejar que te...? No lo sé, ir para allá. Bueno, estaba todo el mundo súper triste, de barro hasta aquí. Y decimos, ¿queréis agua? ¿Queréis no sé qué? No, déjame. O sea, no querían ni agua, no querían nada, tío. No. Y esa gente, coño, estaba jodida, de verdad. ¿Sabes? Claro. A mí me sorprendió no querían aplausos, tío. Que se activase ese movimiento popular, porque parecía que como que había desaparecido. O sea, parecía que íbamos a esperar y me sorprendió bastante. ¿Tú crees que incluso... Porque al final el tema de las grandes ciudades, el crecimiento de las grandes ciudades va a ser inevitable. ¿Tú crees que de alguna forma va a poder restablecerse un poco esa conexión social entre la gente, de trabajo, de comunidad? ¿O crees que estamos ya como un poco abocados a la atomización total? Yo creo que es difícil, muy difícil, porque hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga en otros ámbitos que está, digamos, lanzando a la gente hacia diversos sitios, o más bien está atrayendo a la gente hacia esos sitios. Normalmente utilizo la analogía de los agujeros negros para referirme a esto de las grandes ciudades. Y si lo menciono es porque tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, con esa especie de desarraigo, etc. Es decir, mucha gente, generacionalmente, hubo un gran éxodo rural el siglo pasado, ya en la época al final hacia la última etapa de la dictadura, etcétera, con la industrialización, etcétera, todo el desarrollismo y toda esta cuestión, un gran éxodo, lo típico de abuelos y tal, que se han ido pues, a Valencia, a Madrid, a Barcelona, lo típico, ¿no? Sí lo hubo. Pero luego ha habido algunas generaciones que han tardado un poquito más en irse, y aún a día de hoy, gente que nace en esos entornos un poquito menos poblados, esa famosa España vaciada y todo esto, sigue habiendo esa tendencia, ese efecto agujero negro hacia esos sitios y tal. Y es curioso porque se suele, desde mi punto de vista, no se suele explicar de una manera demasiado correcta el por qué ocurre eso. Pero una cosa que sí ocurre y por la cual podemos empezar es que esa gente que, entre comillas, es arrancada por diversos incentivos que podemos entrar de sus sitios de origen y llevados a un sitio donde nadie es forastero, que dicen a Madrid, donde nadie es forastero. Yo creo que todo el mundo es forastero en Madrid prácticamente, porque desde su fundación, digamos, ad hoc por un rey, para poner ahí sus cortes, etcétera, a partir de ese momento, a partir de ese componente arbitrario, todo lo que vino después y el crecimiento exacerbado que ha tenido, desde mi punto de vista, tiene orígenes políticos. No hace falta que nos metamos mucho en eso, pero prácticamente todo el mundo, ¿no? viene, digamos, arrastrado por esos incentivos desde fuera. ¿Qué ocurre? Que se encuentra ahí mucha gente que como que no, durante una generación o dos no son de ningún lugar, no tienen, digamos, esa especie de arraigo, prácticamente no conocen a nadie. Es fácil hacer amigos cuando uno es joven, cuando uno va a la uni, cuando tiene trabajo, etcétera. Esos son los vínculos, yo creo. Creo que eso es lo que nos va salvando, entre comillas. Yo creo que es, a pesar de todo lo demás, esas cositas, esa capacidad que tenemos de hacer colegas en, pues eso, en el trabajo, en la universidad, en tal, es un poco lo que nos va manteniendo más o menos unidos. Con respecto, por dar una pincelada, como dijiste, lo de la Dana, me había sorprendido mucho la malísima acogida que tuvo o la tremenda reacción que hubo frente a aquello de solo el pueblo salva al pueblo. Qué mal les parecía a los políticos, se pusieron, sacaron las uñas y bueno, políticos y los que defendían, digamos, los intervencionistas, digamos, ¿no? Venían a decir, no, eso no solo es cierto, solo puedo ayudar al pueblo, no, porque si no, las carreteras, los hospitales, las escuelas, siempre tienen esa cosa como ese miedo de... Que al final es un miedo también a atreverse a pensar con distintas maneras de organizar las cosas, ¿no? Es un poco, bueno, solo el pueblo ayuda al pueblo, pero bueno, no de todo, hay cosas que no. O sea, los colegios y los hospitales, eso no. Es un poco una cosa como hasta aquí puedo llegar, ¿no? A mí me da la sensación más que es de intereses, ¿no? Es que digo, sí, coño, cuidado, que yo vivo de aquí, claro. Tengo que salir. Está claro, que te llegaban a llamar, a mí me han llamado fascista por muchísimas tonterías, pero creo que esa fue la más divertida, ¿no? La de decir solo el pueblo fascista, digo, bueno, creo que ahora ha sido lo más de izquierda que tú entenderías por izquierda que podría ser. Y también me llama fascista, pues vaya, ya estoy condenada. Sí. Pero sí, fue un momento de reacción súper fuerte. En los medios se veían la gente diciendo, no, mucho cuidado que esto es muy peligroso, este eslogan es muy peligroso. Sí, es muy peligroso para ellos. Para ellos, claro, porque viven de ahí. Es que no es una cuestión de cambiarle su forma de pensar, es que ellos no quieren cambiar su forma de vivir.
que eso es más heavy todavía. Claro, eso es, dices, aquí vivo como un marqués. O sea, a mí voy pisando alfombra roja por donde quiera, me abren las puertas de los coches, me invitan en los mejores restaurantes, estoy con las mejores tías, que todas quieren estar conmigo para ver si les meto en una televisión, en un no sé qué y tal. Pero estoy, vamos, y encima no pago impuestos prácticamente porque no tengo... O sea, recibo dinero del Estado y además es que no entiendo ni por qué reciben dinero del Estado. O sea, no sé por qué los políticos tienen sueldo. Si todo es gratis en ellos. O sea, tienen dietas que les dan de comer, tienen hoteles, tienen transporte, tienen... Coño, pues que le den una cesta de la compra también para que vivan en su casa y tal. O sea, ¿para qué necesitan un sueldo ellos si lo tienen todo gratis? Avión privado. Tienen avión privado, tienen lo que quieran privado. Cuentas en República Dominicana. Claro, exacto. O sea, para eso quieren el sueldo, en el fondo. Por eso se lo van ahorrando en República Dominicana. ¿Para qué lo quieren? Es como romper esa hipnosis que tienen con la gente, porque la gente los defiende muchísimo, pero realmente los ven como proveedores, ¿no? Y romper esa hipnosis es muy complicado, porque enseguida te conviertes en un enemigo. Así es. Hay que ir como con mucho cuidado, con pies de plomo, ¿no? Con cuidado qué palabras utilizas y aún así te la van a poner la etiqueta igual. Supongo a ti también te habrán... Ya. Sí, no, yo tengo que lidiar con eso también, claro, todas las tías. Además la gente es muy creativa con sus etiquetas y cosas de las que te acusan, etcétera. Puede haber de todo, pero bueno. Oye, quiero preguntarte, porque había un vídeo de Instagram que me gustó un montón la reflexión que hiciste. Me volvió loco, de hecho me volvió loco y la he digerido y ya la utilizo en mi día a día. Que fue, a ver si me acuerdo exactamente lo que dijiste, a la hora de pagar impuestos, las grandes empresas que pagan impuestos, que claro, las grandes empresas de alguna forma se benefician de los impuestos que todos pagan, del que todos pagamos, incluso ellos. O sea, ellos para las grandes empresas pagar impuestos es prácticamente una inversión, porque mejoran su infraestructura con las carreteras. Hablamos de las carreteras. Dice, por ejemplo, para Roche, ¿no? Para el de Mercadona, claro, que todo el mundo pague impuestos para que las carreteras estén en mejores condiciones, a él le viene bien, porque él tiene que mandar camiones y tal, entonces claro, cuanto mejor sea la carretera, pues más rápido lo harán o menos gasto en el fondo tienen. Era un poco así. Eso un poco, Porfi. Sí, no, básicamente es un poco esa idea. Eso es curioso porque en la mayor parte de los entornos del liberalismo económico, la gente se suele centrar mucho en la función empresarial, en la empresa, en la eficiencia dentro de la propia empresa. Está este texto de Coese, ¿no? Que explica el porqué de las firmas, ¿no? De cómo funciona una empresa por dentro y tal. Las empresas dentro son socialistas. En el fondo funcionan como un pequeño socialismo. Totalmente. Una cosa muy interesante. Y se suele centrar un poquito en eso, en la cosa empresarial, de finanzas, de inversiones, capital, etcétera. Y está bien, es lo que se les da bien, es lo que estudian, etcétera. Pero hay una parte yo estudio bastante una rama de pensadores, la mayor parte de ellos norteamericanos, que se llaman los Rothbardianos de izquierdas, o se llaman libertarios de libre mercado anticapitalistas, curiosamente. Bleeding Heart o algo así puede ser. Roderick Long, Kevin Carson, Samuel Conkin, toda esta gente, ¿no? Vale. Es gente muy poco conocida aquí en nuestro entorno. Yo estoy intentando traerlos un poquito y tal, no es que quiera ponerme el pin o lo que sea, pero estoy intentando hablar un poquito más de ellos porque poca gente los conoce. Y en muchos casos es el mutualismo también, el agorismo. En muchos casos intentan ir un pasito más allá incluso de esta corriente que tiene tanto nombre hoy en día del anarcocapitalismo, ¿no? Va un poquito más allá incluso. Lo que viene a decir básicamente es que todas esas funciones que en principio los ANCAP le asocian al Estado y esas cosas, digamos, que querrían eliminar, si se consiguiese eliminar poco a poco el Estado, forma parte también de la creación de aquello que tanto los ANCAP como también gente comunista, socialistas, etcétera, normalmente entienden por capitalismo. Estas grandes empresas, grandes corporaciones, que no podrían haber alcanzado ese tamaño nunca de no haber sido por las propias prebendas que le ha proporcionado el Estado, en forma de licencias que limitan a su competencia, aranceles que limitan también la competencia externa y productos que vienen de fuera, propiedad intelectual. Yo, por ejemplo, tengo una oposición frontal a la propiedad intelectual porque lo que creo que es un privilegio, es intentar patentar una idea que no se debería poder patentar, porque las ideas no son finitas. Cuando yo las digo, se produce una copia en vuestros cerebros automáticamente. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que yo voy a poder hacer es pedirle al Estado que os impida usarla, o os impida decirla, os impida copiarla y mejorarla, etcétera. Bueno, pues por todas estas cositas, digamos que vienen a decir que esas grandes empresas, esas grandes ballenas,
grandes grupos, tienen ese origen. Y uno de los argumentos más interesantes es ese, es el de, como en cierto modo, con la cuestión de las infraestructuras, por ejemplo, para muchas grandes empresas, uno de sus principales socios capitalistas, digamos, es el propio Estado. De tal manera que les construyen, por ejemplo, las redes de comunicación, zonas industriales, parques industriales con conexiones por autopista, vías de tren, etcétera, lo cual les proporciona una especie de privilegio exorbitante que deja fuera a mucha competencia que por no estar allí en esa zona o no forma parte de ese sitio no puede competir con ellos. Por ejemplo, eso pasaba si no me equivoco, con Rockefeller, por ejemplo, al principio, parte del éxito que tuvo, ese éxito tremendo. Había otra gente que extraía petróleo y que lo refinaba y que lo mandaba a sitios, pero a él muchas veces le hicieron vías de tren ad hoc para él, para que le pudiese distribuirlas reduciendo un poquito el precio y eliminando la competencia. Cuando te venden el petróleo más barato porque el Estado le ha gastado impuestos en construir una vía de tren o lo que sea, o le ha hecho los rebates que se llaman, que son como cobrarle un poquito menos de impuestos a él, eso genera una ventaja con respecto a la competencia y la competencia quiebra. A mí me gusta el libre mercado, pero el libre mercado tiene que ser libre de verdad. Si pones esas pequeñas distorsiones es cuando se generan esas desigualdades que a la izquierda tanto le molestan. Y está bien que les molesten, porque muchas de ellas tienen ese origen político. Lo mismo pasa con las empresas y con las carreteras, por ejemplo. El tío que coge anchoas en el norte de España, en Cantabria o por donde sea, si las tuviese que llevar él me lo invento, a Murcia o a Castilla-La Mancha, algún sitio, y tuviesen que pagar realmente la parte proporcional del uso que hacen de esas carreteras y esas infraestructuras, tendrían que repercutir en esa anchoa el precio de lo que han pagado por esas infraestructuras, pero proporcionalmente eso lo ha pagado mucho más toda esa otra gente que en principio no va a sacar partido de eso. Entonces dicen, bueno, pero yo me beneficio también de usar las carreteras, gracias, Estado, para hacer carreteras. No, sí está bien, yo quiero que haya carreteras. La cuestión está en que ellos hacen negocio de ella y proporcionalmente ellos lo utilizan para sacar un rédito que tú no estás sacando. Entonces ahí se produce esa especie de desbalance, es ese dirigismo, es esa arrogancia de hacerlo todo desde dentro, sabiendo muy bien además a qué amigos beneficias. Oye, ¿por qué no me haces un parque industrial en esta zona que no tengo mucha presencia con mi empresa y tal? Y se hace ahí un parquecito, una rama de la autopista y cositas así. Y vamos así muchos años y así es como se generan esos grandes desajustes. Claro, al final son negocios entre grandes poderes que luego también se fastidian entre ellos. O sea, a veces se benefician, otras veces se fastidian. Claro, que compiten, claro. Claro. Sí. Yo el otro día estuve viendo a Pedro Sánchez, que resulta que, bueno, ¿Quién no sé. ¿Quién es ese? ¿Te acuerdas que dijo, bueno, no sé si lo viste, pero yo entiendo que sí, que dijo que las universidades privadas son chiringuitos? ¿Viste eso? No lo vi, pero no lo viste. Okay. Pues salió en una rueda de prensa y tal, que como la mayoría de las veces se lleva un folio, no sabe lo que dice el folio, solamente lo La primera vez que lo lee. Claro, es la primera vez que lo lee. Y como le da igual lo que diga, pues lo lee y se va y ya está. Y no importa en absoluto lo que haya leído, ni que se haya enterado, ni nada. Bueno, en total, que estuvo leyendo porque decía, bueno, es que era de aterriza como puedas, de verdad. Estaba diciendo, las universidades que iban a hacer todo lo posible por dejar de construir universidades privadas que iban a dar, a incentivar mucho a la pública, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, las universidades privadas son chiringuitos donde no hace falta llegar a la excelencia, sino con un maletín. Y yo pensé, tronco, has falsificado una tesis. Has falsificado una tesis que te dieron en una universidad privada. Eso para empezar. Pero es que después de leer eso que leyó él, resulta que ha matriculado a su hija en una universidad privada de élite católica, ahí en Pozuelo de Alarcón. Yo sé cuál es, el ESIC. Bueno, la ha matriculado a mí y yo pensé, bueno, lejos de la hipocresía que se marca el colega, que bueno, esto ya es el pan nuestro de cada día, yo ya de hecho creo que no es que mienta, es que nunca dice la verdad. Entonces, si no dices la verdad nunca, no es que estés mintiendo, es que tu realidad es así, ¿no? Sí. Bueno, lejos de la hipocresía, lo que estaba pensando yo es, a ver, ¿esto cómo va? O sea, nuestros impuestos están yendo a un presidente del gobierno como sueldo, ¿no? Porque él tiene un sueldo que viene del dinero de los ciudadanos. Y él se gasta ese dinero en una universidad privada. ¿Tronco? O sea, ¿no existen universidades públicas? ¿Por qué te tengo que dar yo a ti dinero para que vayas a una universidad privada? Pero lo mismo hacen con los hospitales. Lo mismo con los hospitales, lo mismo con todo. Claro. O sea, tú no puedes ir a la sanidad privada porque tú estás recibiendo dinero público. Tú no puedes. Y existen hospitales públicos para atender a la gente. Vete tú a la sanidad pública. Tú no puedes ir a la universidad privada, ni a la sanidad ni a nada. Igual que cuando veo en el Congreso de los Diputados, no, es que hemos hecho
yo qué sé, vamos a destinar este dinero en comprarnos iPads o en comprarnos iPhones. O no, los pinganillos fueron mejores. Bueno, los pinganillos. Es que, sí, pero dicen, ¿por qué de esa marca? ¿Por qué de esa empresa en concreto? Claro, es que es una marca americana, tío. O sea, es que al fin y al cabo el dinero que yo estoy ganando se lo estás dando a Apple, tío. Sí. ¿Por qué se lo das a Apple? Pero se sabe, es como soluciones para todo, siempre viendo dónde acaba el dinero. Dice, oye, para el tema de la vivienda y tal, te voy a dar esta pasta, ¿no? Con impuestos, una ayuda para que te pagues el piso. O sea, coges esa pasta y se la das a los dueños de ese piso. Es una transferencia de dinero de los trabajadores que están pagando impuestos para el tenedor o gran tenedor o lo que sea. Pero funciona así con todo, esa especie de circuitos que vas viendo, mandan la guita y tal. Esas ruedas que existen. Para las concesiones de las constructoras y toda esta cuestión. Oye, hay que hacer el túnel de no sé dónde. Vamos a ver si tal, ACS, que si Florentino, que claro. Que tal. Sí. Y dice, a ver, esta otra empresa. Tal. Claro, con las concesiones que se mueven tantísima pasta, uno se da cuenta de que es lo típico de la corrupción está donde la firma de político vale dinero. Punto. Ya está, es ahí. O sea, esa es la movida. No hay que luchar contra la corrupción, entonces hay que ser más duros, con más penas, con tal. Si desregulas, si quitas la mitad de la regulación, quitas automáticamente la mitad de la corrupción. Porque la corrupción está donde está la regulación, donde el político tiene que decir, vale, este terreno que vale 10.000, si yo firmo y ahora pasa a ser urbano, vale 100.000. Claro. La otra persona tiene 90.000 pavos para negociar con el político. Oye, ¿qué te parecen 45? Sí, claro. Una casita en no sé dónde, está en República, tal. Tiene esa pasta para negociar. Es la pasta que él va a ganar por esa concesión. Entonces, no hay corrupción en los entornos donde no hay mucha regulación, digamos, en los lápices. No ves que haya casos de corrupción por el caso de los BIC, ¿no? El caso de no lo ves. Es el caso de pelotazos urbanísticos, el caso de cosas que están intervenidas, claro, de las mascarillas, que no sé qué, es la guita que pillan de ahí y acaba en manos, pues claro, privadas de sus colegas y todo esto. Aparte que lo decías antes muy bien, los políticos en el fondo no les hace falta tener guita a ellos directamente. Claro. Dicen, no, es que este político es bueno porque no se ha enriquecido. Es que no le hace falta. Claro. Que va a tal sitio y no paga en el restaurante, lo llevan en coche a todas partes, va a todo. Es que muchas veces tu propia posición de poder hace que ni siquiera tengas que utilizar el dinero. Mayor lujo quizás es que ni siquiera te haga falta el dinero, que te abran la puerta en todas partes, que te reciban con honores, etcétera. No todo es el numerito. El numerito muchas veces incluso es para el de abajo, que tiene que ir viendo a las cuentas a ver qué gasta. Ellos ni siquiera tienen que gastarlo. Y toda esta ilusión se sustenta en el engaño, ¿no? Digamos, de la democracia, ¿no? De que nosotros estamos eligiendo con el voto. Sí. Me gusta porque además los dos criticáis, creo que tú has subido un vídeo también criticando el tema de la democracia. Sí, quería preguntarte qué opinas sobre eso o cómo le dirías a la gente que cuestionase un poco ese fundamentalismo democrático que tenemos tan metido. Pues hoy has mencionado el inocente y me interesa mucho saber qué dijo él también, pero bueno, te doy un par de pinceladas de cómo lo suelo plantear yo. Una cosa que me parece principal es que el voto democrático, especialmente si es un voto de masas, de millones de personas, nada tiene que ver con lo que es bueno o con lo que es verdad. Para empezar. O sea, la gente tiene esta cosa de las curvas y de no sé qué. Si, esta cosa, no sé cómo se llama ese estudio en concreto, pero si tú le preguntas a la gente, a miles de personas, cuál es la distancia entre esta taza y esa otra, habrá mucha gente que diga se quede corta, mucha gente que se pase de largo y al parecer se forma una especie de tendencia que más o menos tiende al acierto. Pero eso es un fallo desde mi punto de vista, porque en esa abstracción que supone el voto masivo, en esa agregación de cosas que son inagregables, que es el voto para una decisión que va a ser infinitamente compleja, esa agregación deja fuera los problemas reales y locales que son siempre infinitamente complejos. Estaba antes viendo por encima del hombro de Inocente el libro que de Antonio Escotado. ¿Sí? Él explicaba muy bien, explicaba de manera magistral cómo una manera muy buena de distinguir lo real de lo artificial es en el nivel de detalle. Todo lo artificial tiene un límite, una especie de detalle. Un videojuego, ¿no? Uno va por una calle, hay puertas porque no puedes entrar. O ves un bosque al final, pero si vas hasta allí son planitos los árboles y no puedes acceder a ellos, ¿no? Es un entorno artificial creado porque tiene un límite. Pero la realidad, el detalle, siempre es infinitamente complejo. En un sueño hay muchas cosas que no puedes hacer, pero en la realidad siempre puedes. ¿No? Entonces, en esta agregación, por ejemplo, que suponen los votos y toda esta cosa, queda fuera la complejidad de cada uno de esos casos. Entonces, hay que decidir qué hacemos con el problema de no sé qué. Claro, es un grado de abstracción una simplificación tan grande que desde mi punto de vista es inaceptable. Y que incluso cuando intentas agregarlo, siempre fallas. Es inevitable fallar. Pero es que incluso aunque un 51% de personas estuviesen de acuerdo en otra cosa, si ese 51% se pusiesen de acuerdo en fastidiar al otro 49%, es muy injusto. Es que de eso hablo yo en el vídeo. Claro, justo eso. Sí. Famosa dictadura de las mayorías. Hablo justo de eso, porque ¿cómo voy a votar yo algo que me perjudica?
¿Por qué estoy obligado a votar algo que me puede perjudicar? No quiero votar eso, no, porque me puede perjudicar. Y te digo más todavía. O sea, yo puedo votar si queremos pintar la pared de blanco o de azul, ¿vale? Pero eso no me afecta. Al fin y al cabo son cuestiones de gustos, ¿vale? Pero si me estoy jugando la vida en ello, ¿cómo voy a votar yo algo así? Totalmente. Además, ¿y por qué tenemos esa sensación de justicia? O sea, ¿por qué pensamos que votar es justo? ¿Por qué pensamos que hacer daño... Porque dices, bueno, imagínate que ganas. Es que no tengo que ganar, es que no estoy compitiendo contra otra persona, porque yo no quiero fastidiar a la otra persona. Entonces, si la otra persona se jode porque he ganado yo no quiero que esté jodida esa persona. Sí, sí. ¿Por qué? Y además se crea un problema donde no lo había, porque cuando generas ganadores y perdedores, ves a esa gente que cuando gana las elecciones su equipo de fútbol del color que sea, que te, ahí lleváis los otros fastidiados bien, genera una especie como de mala energía en esa persona que antes no tendría en principio. No tienes por qué competir. No es un juego de suma cero realmente donde tú digas, si gano yo, vosotros os tenéis que fastidiar, entonces me alegro de ganar y además mis enemigos, yo en principio no tengo por qué fastidiar a nadie. Y una cosa que suelo comentar es que la cuestión, yo no participo de la democracia, yo no voto. Una de las razones por las que no lo hago es, lo que suelo decir es que no tengo, digamos, la arrogancia de creer que yo sé lo que le conviene a millones de personas y que tengo la capacidad de pensar en esas cosas y votar para elegir a alguien que va a representar la voluntad de tanta gente. No, es que no lo sé, seguramente lo vaya a hacer mal, entonces prefiero no hacerlo. Y además estaría teniendo esa arrogancia que los políticos tienen cuando creen poder solucionar los problemas de toda esa gente. Y creo que otra manera interesante de abordarlo es, con la cuestión de la democracia, es... aquí hay que hacer un pequeño caveat. Cuando la gente te ve criticando la democracia, etcétera, rápidamente dice, si no es democracia es que apoyas una dictadura, un totalitarismo, etcétera. Y dice, no, es una falsa dicotomía, no es cierto que si no es democracia es monarquía. O sea, ya para empezar por 6 tipos distintos de modo de gobierno que mencionaba Aristóteles, de monarquía, tiranía, demagogia, bla, bla. Ya no solo eso, sino que hay muchos tipos, pero más allá de eso, creo que es importante hablar de qué cosas se pueden votar. Es que eso es principal. También dice, no, hay que votar. No, votar. Claro, votar para elegir a una persona en concreto que luego en principio va a tener potestad para hacer prácticamente de todo. Elegir prácticamente de todo, de cuánta pasta te quedas, cómo te puedes llamar o no, qué vas a hacer con otra gente, si puedes abrir una tienda o no. Potestad en demasiadas cosas. ¿Dónde ponemos el límite? Porque claro, se puede votar, por ejemplo, de qué manera puedes vestir, etcétera. Pues en algunos entornos se hace. Hay países donde hay unos códigos de vestimenta, las mujeres tienen que vestir de esta manera, los hombres de aquella otra y tal. ¿Estamos dispuestos a llegar ahí? No, eso no. Entonces yo lo que les suelo decir a la gente es, ¿dónde paramos entonces? ¿Por qué está mal votar, por ejemplo, si yo me tengo que afeitar por ley o no? Cosas que parece, o con quién me puedo acostar o con quién no. ¿Y por qué te parece bien, por ejemplo, con cuánta guita me puedo quedar después de trabajar todo el año? Son límites en el fondo arbitrarios. Y son cosas que se han ido, digamos, las han ido conquistando, digamos, retóricamente. Ahora nos parece normal que se metan en esas cosas en nuestra vida. Pero yo creo que cuantas menos cosas se puedan votar, mejor, porque hay cosas que no se votan. Es que yo no quiero que nadie vote con quién yo puedo casarme o con quién no, o con lo que yo puedo hacer. Es que no tiene nada que ver con vosotros. No necesito que nadie me dé esos derechos. No es verdad. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Así es. Y otra cosa también, en el tema de la votación, es que en el momento que se alcanza el 51%, ya da igual el resto de los votos. Eso es verdad. ¿Para qué he votado entonces? Sí. O sea, si tú no has contado mi voto porque ya se ha alcanzado el 51%, ¿para qué coño he votado yo? Sí. No, pero podría no darse ya. Podría, no te jodes. Es que condicionales hay muchos. Yo creo que al final, no me acuerdo quién lo decía, que es como esta ilusión es lo que hace que por lo menos no nos matemos, ¿no? Pero porque estamos en un nivel ya de eso, de desconexión con el otro, de salvajismo, de infantilismo, que tenemos que tener la sensación de que estamos formando parte de esto y estamos eligiendo a nosotros y somos especiales y somos importantes, porque si no fuera así, el que no consiga lo que quiera y tiene la rabieta, ¿a quién le va a pedir? Pues se pone a pegarle al vecino. Ya. Y es una válvula de escape también, ¿eh? Tú vas acumulando rabia sobre diversos temas, esta cosa sociológica me da rabia, estos me caen fatal, estos me están fastidiando y tal, y cada cierto tiempo se acumula presión en la olla a presión, papeleta. Y si ganan los tuyos ya, celebración, estos 4 años os vais a flipar, vamos a fastidiar, pero bien, estos 4 años. Y si me da válvula de escape, se acumula rabia en otro sector poblacional, y van allí, ponen la papeleta, con suerte ganan su tal y se alivia un poquito. O sea, cada 4 años parece que te dan esa pequeña cuota de elección. ¿Elección de qué? O sea, es una válvula de escape, sencillamente, que cambie todo para que nada cambie. Realmente, de un vaivén de un sitio para el otro. Es una válvula de escape, tal cual. Para que te dices, bueno, por lo menos podemos votar. Entonces, lo que suelo decir yo siempre con estas cosas, es que es un poco así, ¿no? Qué suerte tenemos y tal. Entonces, es tu responsabilidad, además ciudadana. No, pero además es que es un gaslighting de libro. O sea, con el tema de los totalitarismos, digo, vale,
te chantan 40 años de golpe de no poder hacerlo, de no poder votar, con cosas reglamentadas, con censura en libros, con no sé qué, te chantan 40 años de eso, luego cuando puedes votar parece que ya como, qué libertad dispongo, ¿no? Cuando realmente no estás eligiendo prácticamente nada, tienes muy poco control sobre... No, que está corrompidísimo el voto, porque mucha gente, o sea, tú dime que quién no vota algo para joder a su vecino. O sea, ni siquiera estoy votando que se pueda... No quiero joderle a él, porque él es de otro... Pero mira, esto, métete en las redes sociales y tú mira de... Esto le va a joder muchísimo a los fachas. ¡Wow! Pero tío, pero tú sabes lo que estás votando. No tienes ni idea, solamente piensas. O sea, le has puesto una etiqueta a quien te ha dado la gana y quieres joderles. Porque estamos en dinámica de aliados y enemigos. O sea, en lugar de ser comunidades o ser personas, somos los fachas, los progres, los rojos, los tal. Y entonces estamos todo el rato como en un partido de fútbol, pero con las cosas que tienen que ver con la vida y con la organización. Entonces... Solo en eso, porque tú cuando vas por la mañana a pillar el croissant con el café, la piba que te atiende seguramente piensa muy distinto a ti. Sí, estáis haciendo una cosa voluntaria y dependes de ella para que te ponga el café y ella de ti para que te pagues y dependes de que ella no te escupa en el café, etc. Le pides un poquito, tienes que confiar en ella. Ahí no le preguntas a quién vota, a quién deja de votar. Entonces es lo que digo siempre de que se generan problemas donde no lo sabía. Hay una animadversión que no habría de otra manera, ese rollo así de equipos, de peleas y tal. Sí, en el fondo todos queremos más o menos lo mismo, más o menos bien. Y somos todos razonables al fin y al cabo. Sí, luego nos ponemos a hablar entre personas que a lo mejor por las redes sociales, porque esa es otra, porque las redes sociales yo creo que han acelerado un poco este proceso, porque cuando tú tienes el contacto con una persona, además dependéis ligeramente la una de la otra, como para coger el autobús, para que te pongan un café, para lo que sea, hay un ver de tú a tú en el que tú sientes que la otra persona es real y es humana, pero si ves un avatar pegando gritos por ahí en internet, ya empiezas a fomentar esa guerra. De todas formas, luego ves a esa persona y dices... Claro. ¿Para qué nos estamos peleando? Yo creo que hay que saber entender la diferencia entre las redes sociales. Además, yo no me lo tomo muy en serio. O sea, las redes sociales entiendo que hay un papel muy exagerado, pero por ejemplo, yo que me cago y me meo encima de la cabeza de los políticos y tal, o de muchos presentadores de la televisión, si los veo por la calle no les voy a decir nada, ¿sabes? Obviamente, porque ¿cómo le voy a decir algo? No, está el hombre o la mujer está con su familia o no sé qué, no le voy a interrumpir. Pero es que pasa una cosa con las redes sociales que es muy interesante, que es que hemos desplazado muchas personas la vida a pasar más tiempo en lo virtual que en lo real. Entonces nuestra realidad se empieza a convertir en la virtualidad. Entonces ya llega un momento en el que el personaje eres tú, ¿no? Y la persona se queda ahí como... Incluso conoces a alguien en realidad y es como, me tengo que comportar como mi personaje de la red. O ellos esperan que tú seas de esa manera. Exacto. Es muy curioso. Y tú no sabes cómo... Yo que tengo un poco más de prevalencia así en redes y tal, hay peña que me habla como si fueran colegas míos de toda la vida. Claro. Y digo, tío, no sé quién eres, o sea, no quiero mi vida. Pero tiene sentido, claro, porque pasan tiempo contigo, tío. Claro, que te ven todos los días. Es que pasan tiempo contigo. Claro, aprenden, les molas y tal, y dices, coño, que eres mi colega, tío. Eres mi colega. Sí. Claro. No, lo haces para sociales también. Es como que estoy viendo ahí al youtuber y me creo al final que... Claro, porque no tengo contacto con mi amigo en persona. Sí. Ya. Así es que paso más tiempo en la pantalla. Flipa. Eso en la pandemia fue como súper bestia. Sí, muy genial. Estábamos todos ahí. Yo creo que de ahí salimos todos medio otros. Sí, ¿no? sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Oye, quiero hacerte una última pregunta, pues ya llevamos un ratito, ¿no? ¿Puedo hacerte la última pregunta? Lo que quieres, sí. ¿Por qué ese bigote? Pues mira, llevo muchos años con este bigote. ¿Sí? Yo diría que llevo tranquilamente 12 años, una cosa así. Al principio era más pequeñito, porque acababa de salir de la adolescencia todavía y tal. Sí, era como muy... Cuando mi novia ve las fotos ahora mías de chaval, ¡ay, qué pequeñito el bigote! Pobriño, ¿no? Pobriño. Además, ella es inglesa, habla muy poquito español, pero está cogiendo cosas ya gallegas, ¿no? Qué guay. ¡Ay, pobriño! Y tal. Entonces, me dejé la barba por primera vez cuando me salió. Me dejé así una barba larga y tal. Y al afeitar me hice la típica prueba de, oye, si me dejo el bigote y tal, subí una foto, no sé si era a Facebook o algo así, y mi abuela me dijo, me encanta. ¿Hoy va? Y dije, si la abuela lo dice, ya se acabó. Hasta hoy. Exacto. Fíjate, ¿no? Sí. Llega un momento donde se convierte en un rasgo así característico y tal. Claro. Yo creo que hasta a veces ayuda un poco así a nivel de imagen, redes y tal, que la peña te reconoce, lo que sea. Sí. Pero yo no fue por eso, o sea, llevo de verdad por eso. 12 años con el mostacho. Sí. Qué guay, Nacho, qué guay. Sí, señor. Así pues sigue con ello, porque claro, es muy característico, es una seña de identidad. Gracias. Que ya me sale algún pelillo blanco y tal, tengo que tener cuidado. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Que la edad no perdona. No, digo que estoy aquí, que no me puedo. Sí. Estábamos hablando de eso antes igual. No perdona. Qué desastre. Qué desastre. Pero bueno. Bueno, hemos tenido un buen programa, ¿no? ¿Cómo has estado? Sí. Estupendo, muy cómodo. Sí. ¿Me ha gustito? Sí. Hemos echado unas risas, ¿no? Hemos estado ahí un ratito bien, ¿no? Mola mucho, estaría todo el día. ¿Sí? Sí. Pues nada. Oye, vente cuando quieras, ¿eh?
¿Sí? Vente cuando quieras. Yo he estado súper guay, me ha encantado todo, me ha encantado cómo hablas, me encanta tu manera de pensar. Fíjate. Y además eres músico, con lo que aquí, vamos, estás... Sí, tengo que darle caña a eso también. Claro, que no veas con lo que nos reímos aquí, traemos mogollón de macarras, tío, ahí heavy, sí. Yo toqué metal 7 años, tío. ¿Ah, sí? Death metal, además. ¡Guau, Sí, chaval! Vente para acá que lo vas a flipar. René, yo tenemos una banda de death metal, tío. ¿Ah, sí? De deathcore, sí. Vas a flipar en este entorno, vas a flipar. Duro. Me encanta. Próximo, Para la próxima, eso es. Y nada, chicos, bueno, pues nos despedimos. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que vuelvas. Y bueno, a los demás ya los despides tú. Claro, es que me toca a mí hoy despedir. Claro, hoy soy el presentador. La presentadora, hoy yo soy la presentadora, así que hoy yo me despido. Nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado todo este programa, todo este directo. Y nos vemos en el siguiente refugio. Besito grande, everyone. Chao. Chao. Chao.